nos encontramos vía telefónica con Jimena Romero. Ella es una libretista muy reconocida aquí en el país, hija de uno de los grandes libretistas que también ha tenido la televisión colombiana, Bernardo Romero Pereiro. Pues estamos en línea directa con ella para hablar de esta telenovela que está dando tanto de qué hablar, y es Ana de Nadie. Pero ella pues obviamente tiene una carrera mucho más amplia, que son 25 años de experiencia en series, en miniseries y en fin, e incluso hasta tiene publicado un libro. Jimena, qué gusto tenerla con nosotros en elquindiano.com, y pues no sé por dónde comenzar en estos 25 años de carrera, si por la influencia que pudo haber tenido su padre y todo ese bagaje que fue también inspirándole y metiéndole en la industria, o por Ana de Nadie. Pues Robinson, muchas gracias por invitarme primero. Y pues en últimas es una misma cosa, ¿no? Porque pues es un ciclo muy interesante que tuve la oportunidad de vivir, porque yo empecé mi primer trabajo profesional como escritora fue con mi papá en Mirada de Mujer, que fue el remake o la adaptación, mejor, de Señora Isabel para México, que tuvo gran éxito. Fue lo primero que hice cuando era pues yo muy jovencita. Ahí, o sea, aprendí sobre la marcha con él. Y pues este es el primer remake que se hace de la historia en Colombia en 30 años. Entonces, pues es muy lindo que la historia esté así de mezclada una cosa con la otra. Y precisamente como ese respeto que usted le tiene que guardar al legado de su padre, llega entonces esta adaptación cuando muchas personas, sin saber que era un remake de Señora Isabel, ya notaban allí como ciertos rasgos, como ciertos tonos. Obviamente 30 años después, ¿qué tan difícil fue, digamos, conservar el legado y no salirse de pronto por la creatividad y desbordarse en otros lugares? Pues lo interesante de Señora Isabel es la historia central y las historias básicas de los personajes, más que lo que ocurre o en qué termina o cómo empieza o muchas otras cosas. Lo importante es como la esencia de cada personaje, el drama que está viviendo cada una de, sobre todo las mujeres de la historia, porque esa historia es pues muy desde el punto de vista de la mujer, de nuestros rollos, de nuestros dramas, de nuestros conflictos, tanto sentimentales como familiares, como personales, de edad, de mil cosas. Entonces, lo bueno de esta historia es que no hay, siempre y cuando esa sea la esencia de la historia, no hay manera de traicionarla. Y de resto, las historias de cada uno de los personajes, el caso de Violeta, por ejemplo, es una historia que casi en todas las versiones que se ha hecho ha sido muy diferente, porque es un tipo de mujer que es muy distinta, ha sido muy distinta en los 90, en los comienzos de los 2000 o lo que sería hoy en día. Entonces, su historia como tal, por ejemplo, el señor Isabel original, este personaje de Violeta tenía dos hijas chiquitas y estaba divorciada. En otras versiones había estado casada pero no tenía hijas. Es decir, se ha contado de varias maneras, pero la esencia del personaje siempre ha sido la misma. Entonces, lo importante aquí, en todas las versiones que se han hecho, y en las tres que yo he escrito con esta, siempre ha sido mantener esa esencia de los personajes para no traicionar el original, que es lo que la gente, yo creo que a lo que siempre responde, con lo que siempre se identifica. Pasamos de Señora Isabel hace 30 años, una novela que pues tuvo de pronto cierto tabú en algunos sectores, porque pues no hablamos de una relación normal, sino de una señora mayor, un hombre menor, pero ahorita llegamos a Ana de Nadie. ¿Por qué ese nombre, digamos, un poco particular? Porque pasamos de la señora Isabel, algo como que denota que está muy bien puesta, alguien muy políticamente correcto, por lo menos en la apariencia, a Ana de Nadie. ¿De dónde sale ese nombre, esa adaptación? Pues una de las cosas que pensamos con RCN en varias reuniones que se hicieron era la duda de si lanzarla como originalmente yo la había planteado, y era que se llamara Señora Isabel y que la protagonista se llamara Isabel. Yo quería pues hacerlo un poco más de frente, siendo abiertos con el hecho de que era un remake, pero en RCN opinaron que tal vez era mejor darle la oportunidad al producto por sí solo,
de atraer a la audiencia sin necesidad de hacer la comparación. Básicamente porque algunos remakes en la televisión colombiana y por fuera, no, la gente está muy prevenida con eso y no siempre responde bien. Entonces decidimos separarla, digamos, en cuanto a nombre. Y ese nombre Ana es un nombre que a todos nos gustó mucho, entonces decidimos que se iba a llamar Ana. Y el de Nadie, lo que significa es que es una mujer que, porque tú sabes, en Colombia o en nuestros países, pues las mujeres se casan y adoptan el apellido del marido con el de, ¿no? Que es una cosa como de pertenencia. Entonces, que eso ya hay muchas mujeres, entre ellas me cuento yo, que no usamos ese tipo digamos, de apellidos cuando nos casamos. Pero esta mujer tan conservadora como es Ana y como que se había como criado en ese ambiente tan conservador, hija de una mujer hiperconservadora como Dolores de Ocampo y Ana, que era Ana de Valenzuela, pues nos gustó la idea de pensar que ella realmente no es de nadie, porque Ana es solamente de sí misma, ¿no? Y que las mujeres no somos de nadie, sino somos de nosotras mismas. Entonces era como traer eso a la mesa, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Y también obviamente encaja con nuestra situación actual, ¿no? Con, digamos, con este despertar de la liberación femenina que tanto bien está haciendo a muchos sectores, todo este reivindicar la labor de la mujer en la sociedad, en la historia. Exacto, es un feminismo, el feminismo bien entendido, porque no, yo soy una mujer muy feminista, pero feminista, no feminazi, como le dicen aquí a las que son ranchazas, como con ciertas cosas que para mí no vienen al caso, sino el feminismo bien entendido, que para mí es el de una mujer que sabe lo que vale y que mantiene su dignidad y sus valores y sus ambiciones, sus sueños, eh, siempre al mismo nivel que los de las personas que la rodean, incluso de sus hijos, de su marido, de sus padres, de sus hermanos. Una mujer que se da su lugar, que yo creo que es lo que finalmente llevamos las mujeres tratando de lograr por milenios, por más de siglos. Entonces creo que cada vez más ese mensaje de que una mujer no debe depender emocionalmente de nadie, sino valerse por sí misma y saber quién es y para dónde va y lo que quiere, pues se está volviendo más y más importante, y esta novela y el éxito de la novela creo que hace mucho eco de eso en Colombia, que me encanta además. Y precisamente también notamos mucho ese cambio en ella, en el personaje como tal. La señora Isabel pues era un poco más recatada, un poco más como quieta, por decirlo de alguna manera, pero en este caso Ana es más empoderada, ya una mujer, digamos, mucho más actualizada en ese sentido en cuanto al otro personaje. ¿Fue uno de los cambios que propuso usted también desde la adaptación al remake? Sí, claro. Hace 30 años las mujeres eran las mismas de hoy en día, pero no estaba bien visto que lo dejaran ver o que lo dejaran saber o que fueran vocales o abiertas, por ejemplo, en la parte erótica y sensual y sexual. Eso no significa que las mujeres de 50 años de esa época no sintieran esas cosas, simplemente no estaba bien visto que lo manifestaran. Hoy en día una mujer de 50 años no tiene, digamos, ese tipo de tabús con su cuerpo, con su sensualidad, con su eroticismo, y para mí era muy importante mostrar eso, mostrar que a diferencia de lo que se pudo mostrar hace 30 años, la señora Isabel, cuando ella tiene este romance con el hombre joven, que fue una cosa muy, muy sugerida, muy sutil, muy recatada, aquí a mí me parecía importante mostrar una cosa muchísimo más erótica, más sensual y más de parte de ella. En el original siempre, digamos, las aproximaciones sexuales o sensuales entre los protagonistas venían más de él. Aquí a mí me parecía que era importante mostrarla a ella también tomando esa iniciativa, porque está más acorde con lo que somos las mujeres de 50 años hoy en día. Y eso también ayuda como a quitarle un poco el poco tabú, porque creo que ya es poco, pero todavía existe, de otras mujeres de 50 años y de hombres que ven eso con un poco de reticencia, ¿no? Es verlo como una cosa natural y una cosa hermosa y una cosa agradable y bonita y de celebrar.
Una de las cosas que llaman la atención y que siente uno como ese bonito homenaje, en cierta manera, es la aparición de Judy Enríquez, pues la original, señora Isabel, pero ahorita en esta versión. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Fue algo que brotó o estaba premeditado de pronto cuando llegaron a decir vamos a hacer una adaptación 30 años después? Eso estaba premeditado desde antes de que yo empezara a escribir la primera página, Robinson. Yo quería y fue una de las primeras conversaciones de negociación con RCN. Fue de las primeras cosas que dije. Yo dije, yo quiero que ella esté ahí y ella va a ser la madre de la protagonista porque es un ciclo, es un círculo muy bonito que quiero dar. 30 años después, ella tenía 50 años cuando hizo esta versión de Señora Isabel y ahora pues tiene 80 años. Entonces, me parecía muy lindo ver ese círculo que dio ese personaje, y además es una cosa muy satisfactoria para los que vieron Señora Isabel original. Es un homenaje bonito y es un guiño a ellos, a esas personas que recuerdan la historia con el cariño que la recuerdan a ella con el cariño que la recuerdan. Así que eso fue programado desde el principio, y RCN desde el comienzo también le pareció maravillosa idea y la adoptaron de inmediato. Fue la primera persona que estuvo decidida en el casting. Es un lindo homenaje, la verdad que con personas que hemos consultado, que hemos hablado también, porque sin duda alguna es un fenómeno de la televisión actual, les gustó, les encantó. Y para hablar de fenómenos, en una entrevista con Guillermo Arriaga decía él que ningún autor, llámese pues escritor, guionista o libretista, debe decir o puede decir que voy a escribir un éxito, voy a escribir algo con lo que la vamos a romper, sino que simplemente son cosas de la suerte, del azar, lo que quieran llamarlos cada uno. ¿Esperaba usted que 30 años esta telenovela tuviera el éxito que tuvo también ahora? Pues mira, yo de alguna manera esta es una historia que ha sido probada muchas veces. Se ha hecho, como te digo, la versión que se hizo en México en 1997 fue un éxito absurdo en México, un éxito que de verdad y fue un parteaguas en la historia de la televisión en México en ese momento. Luego, cuando la hice en Telemundo, que se llamó Victoria, en 2007, también rompió récords de sintonía en el país y en los países que se vendió. Y entonces digamos que de alguna manera es una historia que ha sido probada muchas veces, así que yo confiaba en que la historia iba a tener éxito. Lo que no imaginé es que fuera a tener tanto éxito al punto de que gente que había descartado por completo ver televisión abierta y que hace mucho tiempo no venía a la televisión y no tenía la emoción de sentarse a esperar a una hora específica una telenovela, soportar comerciales, cosas que ya hay mucha gente incluso de varias generaciones, no solamente los jóvenes, que ya no están acostumbrados a eso, y con tal de ver esta historia han regresado a la televisión abierta. Eso no me lo esperaba y eso me llena de gran satisfacción, pero me demuestra una vez más que es una historia que siempre y cuando mantenga la esencia de sus personajes y la realidad, porque lo que yo creo que la gente a lo que ha respondido es que es una historia real, no es una historia como tienen algunas telenovelas como fantasiosa y traída de los cabellos. Esto es una historia cotidiana de mujeres reales, de situaciones reales que uno siente que están pasando. Así que eso me llena de profunda satisfacción, y que haya sido en Colombia el país en el que se desarrolló la historia original. ¿Contemplan de pronto la opción, ya que usted lo habla de la televisión tradicional, llegar al streaming luego de que se emitan todos los capítulos, alguna de las plataformas que tanto están en el mercado? Claro, ya se está transmitiendo en una plataforma que se llama ViX Plus, que no sé si se ve en Latinoamérica, pero sé que se ve en los Estados Unidos. Empezó hace creo que unas 2 o 3 semanas, pero ya está entre las tres producciones más vistas de la plataforma. No sé si irá después a otras plataformas, pero sé que en esa plataforma ya está y ha tenido también mucho éxito. Jimena, ya para ir cerrando y hablando un poco de otros temas, ¿qué la inspira a usted a escribir sus historias? ¿De dónde se nutre usted creativamente hablando? Yo
Siempre estoy pensando en historias de mujeres, profesor. Ese es, creo que yo siento que es como mi misión como escritora, es hablar de historias de mujeres reales, y realmente a uno le inspira la vida real. Yo cuando hablo con la gente, a veces me cuentan unas historias tan maravillosas, tan profundas, a veces tan inverosímiles, que creo que no hace falta realmente irse muy lejos para encontrar buenas historias. Yo digo que todo el mundo, todas las mujeres, pero todas las personas realmente tenemos una telenovela en nuestras vidas, algunas más emocionantes que otras, algunas más caóticas que otras, más llena de altibajos, pero todos tenemos una telenovela en nuestras vidas, y yo creo que es bonito irse como a esas historias de la gente común y corriente, que es lo que pasa con señora Isabel. Es una historia de una mujer común y corriente. Cuando te pones a ver, lamentablemente es un hecho que le ha ocurrido a muchas mujeres de todas las edades, ¿no? La infidelidad en el matrimonio pues ocurre, y ver cómo esta mujer decide enfrentarla pues es, digamos, lo interesante de la historia. Pero siempre y cuando la historia se identifique a la gente y se sienta real y orgánica, creo que se puede contar cualquier cosa. Así que mi inspiración es la vida real. La televisión colombiana obviamente tiene una muy buena posición en el mundo, porque nuestras historias han llegado a varias partes, pero a veces sentimos que en las parrillas, lo que llamamos la televisión tradicional que usted ahorita hablaba, hay como mucha colonización de telenovelas de otras partes, turcas, coreanas, y como que se ha relegado un poquito la televisión, la telenovela colombiana, o en otras ocasiones notamos que también hay como mucha mexicanización. Eh, ¿Se ha perdido de pronto ese espacio o simplemente lo hemos ganado en otras partes y aquí nos están llegando de otros lugares del mundo? Pues mira, Robinson, yo también yo lamento que no haya más producto original colombiano. Siento que se ha recurrido un poco al remake y al remake y al remake, y a veces hay remakes que vale la pena hacer, como siento que era porque pues el último remake que se hizo, la última versión que se hizo, esto fue hace 30 años, y como nos dimos cuenta, pues las mujeres hemos cambiado y era importante otra vez contar esta historia. Así que si uno realmente lo quiere mirar de lejos, casi que esto no es un remake, sino que es una historia nueva, es el mismo personaje, pero con una historia distinta. Entonces, pero sí siento que esa colombianidad que nosotros teníamos antes en nuestras historias, la originalidad en los temas, se ha ido relegando un poco en favor o sea, se ha perdido un poco esa mística que fue lo que nos dio los productos que se abrieron camino. Entre esos, Señora Isabel. Señora Isabel fue una de las primeras producciones que abrió espacios en el exterior, fue de las primeras producciones que se vendió en el exterior con muchísimo éxito, y después de ahí vino Café y vinieron pues todas las demás, Betty la Fea, o sea, siempre historias que en el mundo se percibían como originales. No sé qué pasó, no sé por qué se perdió un poco eso, pero confío en que se recupere, porque este éxito de Ana de Nadie y el regreso de la gente a la pantalla significa que la gente quiere ver historias bien hechas, bien escritas, bien actuadas, interesantes, por colombianos para colombianos. Entonces creo que es un llamado, tanto a RCN como a Caracol, como a todos los canales, para que vuelvan a buscar. En Colombia hay maravillosos escritores. Creo que mucha gente ni siquiera sabe que hay escritores buenos en Colombia ya, porque esa es otra cosa que lamentablemente se ha perdido. Ya el escritor no tiene como esa imagen que tenía antes. Antes se vendían las historias como: esta es una historia de Bernardo Romero, de Fernando Gaitán, de Mónica Gudelo, de Mauricio Nava. Ya eso ya se ha perdido también, y yo creo que en la medida en que lo recuperemos, esas telenovelas de autor que se llaman, son las que pueden rescatar la televisión nacional, la que nos sentíamos orgullosos y de la que todavía nos podemos sentir muy orgullosos en el exterior. Que es algo que pesa en las series, por lo menos uno a nivel Norteamérica ve las series porque el escritor es el que prima sobre ella. Exactamente, el escritor, porque el escritor es la obra, Robinson, y eso es algo que a los canales y a las productoras no se les puede olvidar. Sin escritor no hay obra.
Entonces en la medida en que, si esto se vuelve una industria en que escribe una cantidad de gente, nadie es como dueña de la historia, sino que cambian libretistas de un momento a otro y se vuelve una cosa más como de producción industrial, pues se pierde la esencia de lo que es la obra autoral, que en Colombia, sobre todo en Colombia, era importantísimo y que era además respetado a nivel internacional. Entonces creo que hay que volver a eso, creo que hay que volver a poner al escritor en el lugar que merece, porque ahí es donde está el éxito de la televisión colombiana, tanto internamente como hacia el exterior. Una última pregunta, Jimena, ya para terminar. Dejamos que sea el tiempo el que nos diga si el alumno superó al maestro, en este caso, si usted superó a su padre, o se atrevería usted de pronto a decir, no, indudablemente aún no lo he superado. Pues mira, Robinson, mi padre fue un pionero de demasiadas cosas en Colombia, empezando por el género de la televisión regional, que eso no existía. Él hizo cosas que nadie, yo creo que se le hubieran ocurrido hacer, como Escalona, como, o sea, tantas cosas, Momposina, Caballo Viejo, Las Juanas, todas cosas regionales, hablando colombiano, de temas colombianos, con un poco de realismo mágico. Fue el primer, como director y como escritor, hizo La Mala Hora de García Márquez, que fue lo primero que se grabó en videotape en la historia de Colombia. Entonces, fue el primero que grabó en exteriores, fue el primero que escribió historias de mujeres como tema central, mujeres modernas. Entonces creo que superarlo es imposible por eso, porque él siempre será el pionero, y todos los que queramos hacer televisión como esa, pues tendremos que copiarlo a él. Y además no olvidemos que el 90% de los grandes escritores de Colombia fueron sus alumnos, incluyendo a Dago, incluyendo a Mauricio Navas, incluyendo a Fernando Gaitán, que en paz descanse, Mónica Gudelo. Es decir, los escritores más importantes tuvieron algo que aprenderle a él. Entonces, superarlo realmente es imposible. También es de maestro y para siempre lo será. Jimena Romero, felicitaciones por estos 25 años de carrera profesional en la escritura, en el guión, tanto de series como de telenovelas, y felicitaciones por Ana de Nadie. Muchísimas gracias, Robinson. Ella es Jimena Romero, libretista de la telenovela Ana de Nadie, quien estuvo hablando con nosotros en elquindiano.com.